Veamos entonces la estructura. Miren, es un epitelio, bueno, acá no aparece el tipo secretor, pero bueno, es un epitelio simple. E igualmente, el esófago, cuando está vacío, su mucosa se va a arrugar porque tampoco tiene esa estructura de soporte que permita el diámetro de su luz constante. Por eso es que se pliega. Estas no son vellosidades por si acaso, sino son pliegues porque está vacío. Y luego se alisa, se distiende cuando se llena el estómago. ¿Cuánto de capacidad tiene el estómago, perdón? O sea, ¿cuánto de alimento puede soportar el estómago? Ni siquiera. O sea, yo les digo aquí 10 kilos o 10 litros. Ustedes me aceptan. A ver, su clase anterior, ¿qué le dice? Uno o 1.5, ¿no? Hasta 2 dicen algunos litros de alimento. Pero obviamente esos gorditos, su capacidad es mayor. Estamos hablando de promedio, de lo normal. ¿Estamos? Miren la capacidad de Sáenz, dudo que sea esa, ¿no? Pues está todo fresquito. Bien, miren, y luego tenemos la lámina propia o corio. Y este mismo epitelio, como pueden ver, se está invaginando. Y esta es la entrada, la fovea, la entrada a las glándulas fúndicas o gástricas. Nos trajo el desayuno, hija. Fúndicas, dependiendo de la zona donde se encuentra, ¿no? O gástricas. Por eso fúndicas o gástricas. Aunque generalmente los cortes más se hacen a nivel gástrico. O sea, lo correcto sería glándulas gástricas, pero igual que abarcan toda la lámina proteocoria. La MM, la submucosa y las capas musculares. 3. La oblicua, la circular y la longitudinal externa. Excelente. Aquí lo podemos ver. Ahora, en estas glándulas gástricas o fúndicas vamos a tener tipos celulares, ¿no? Obviamente, abundantes serán las de revestimiento, pero también vamos a tener, ese es un tejido epitelial, todo por lógica, hijos, no hay necesidad de memoria, es un tejido epitelial, por lo tanto se va a descamar. Debo tener células madres o células indiferenciadas. Debo tener células que me secreten el ácido, que me secreten las enzimas. Entonces tendremos células parietales que me van a secretar, ¿qué cosa? El HCl y el factor intrínseco para la vitamina B12. Y las células principales, ¿dónde está aquí que ni la veo? Las células principales que me van a secretar, ¿qué cosa? Las enzimas, ¿no? Me secretan en realidad proenzimas, porque ya en la cavidad gástrica es que esta enzima se va a activar. Lo que secreta es pepsinógeno, la lipasa pancreática y la retinina. Y también vamos a tener células enteroendocrinas, células SNED, SNED o células APUT, ¿no? Son células que van a secretar hormonas, pero de acción paracrina. ¿Qué significa acción paracrina, perdón? Creo que les dije que si no leemos, me voy al etimología. ¿Para qué significa?
Para, ¿qué significa Álvaro? Álvaro, ¿no? No, ¿ustedes? Eduardo. Ah, Eduardo. Para paralelo, cerca. Entonces estas hormonas enteroendocrinas, les estoy diciendo, secretan hormonas de acción paracrina, van a secretar una hormona, la secretina, la gastrina, todo eso lo han visto, que van a actuar en células que están adyacentes o actúan sobre sí mismas. La colicistocinina o colicistoquinona también van a ser secretadas por estas hormonas enteroendocrinas. ¿Estamos? Tienen acción paracrina. Muy bien. Aquí vamos a ver, miren, ahí están células mucosas, creo que esa me faltó, ¿no? Células mucosas, que son las que van a secretar el moco, ¿no? Las de revestimiento, las, o sea, superficiales o las del cuello, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Aquí tenemos para poder ver el epitelio cilíndrico simple de tipo secretor. Un citoplasma supranuclear abundante, espumoso por el tipo de secreción. Aquí, miren, está mucho más bonito, por eso es que ustedes vean todo el campo y si ven este tipo de epitelio ya me ayuda a reconocer que estoy frente al estómago, ¿no? Miren el epitelio de revestimiento, el corión ocupado por las glándulas gástricas, ¿verdad? Todo el corión, la MM y la submucosa. Igualmente aquí, las glándulas gástricas, parece que esto fuese las de fúndicas, porque son bastante largas, y aquí veo a mayor aumento las células. Las células parietales, ya lo han dicho ustedes, secreta ácido clorhídrico, importante para la activación de la enzima que va a actuar en esa zona, porque lo que secretan las células son el pepsinógeno. Y la ruptura del polipéptido es que va a hacer que este pepsinógeno se convierta en pepsina. Y también importante este ácido para la desnaturalización de las proteínas. Álvaro, cuando digo desnaturalización, ¿a qué me estaré refiriendo? Desnaturalización de las proteínas. ¿Qué significa? Van cambiando su estructura. A ver, yo no sé, Dios mío, su estructura, para poderlo entender yo. ¿Qué significa desnaturalización? Ya, muy bien, es cierto, cambia de su estructura. ¿Para qué lo cambia? ¿Qué significa eso? ¿Para qué? Para la absorción. ¿Qué dice usted, hijo? Usted sí es Álvaro, ¿no? Ah, mira, oh Dios, ya lo he hecho todo. ¿Quién me puede decir? ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa y para qué perderá la estructura? A ver, hijo, Álvaro, ya usted lo mencionó. Ah, ya dijo para la absorción, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Imaginémonos qué estructura será esta proteína. Cuaternaria, ¿no es cierto? Terciaria o cuaternaria. Pero usted debería saber bioquímica más que yo. Entonces, la pepsina va a actuar sobre esta proteína. Pero esta proteína que está unida por aminoácidos, constituida, por aminoácidos, por enlaces peptídicos. ¿Esta pepsina podrá actuar sobre este enlace peptídico? No, actuará sobre lo que están acá, de repente acá. Por eso es que es necesario la desnaturalización, que es cierto, es la pérdida de su estructura. Entonces se estira y ahora sus enlaces peptídicos lo está ofreciendo y la pepsina puede actuar sobre esos enlaces. A eso nos referimos desnaturalización. ¿Para qué sería usted un huevo, niño? ¿Ah? Para ponerle aquí.
más digerible si no tomas el líquido. Yo quisiera realmente seguirlo desde aquí hasta que termine su carrera. Para la desnaturalización, para que sea una digestión más fácil, ¿no? Pero cuando ya llega al estómago, ya esa proteína está desnaturalizada y la pepsina rapidísimo. Pero si me lo como entero, por eso hay esa sensación de llenura. Si me lo puedo comer crudo, como hay personas que se lo comen crudo, y la digestión es mucho más lenta. Por eso es que antes los hombres comían como nosotros a cada rato o cada 3 veces al día, no, una sola vez al día, porque comían comidas crudas. Entonces la digestión es lenta y la sensación de llenura va a durar. Por eso es necesario entonces el pH ácido. ¿Estamos? Y también secreta el factor intrínseco para la vitamina B12. ¿Cuál es la importancia del factor intrínseco de la vitamina B12? Facilita la absorción de esta vitamina. ¿Pero para qué es importante la vitamina? Esta vitamina. A ver, hija, niña, cielo, ¿no? No. Joan, a ver. Para la hematopoiesis. Esos son conceptos importantes. ¿Sí? Y son de color rosado, son abundantes, ¿no? Y luego tenemos las células principales, que son de un color basófilo. Las células mucosas son, sí, de un citoplasma, como tienen moco, lo vemos como vacío, claro, pero nuestras láminas están tan viejitas que ya la célula basófila la mezclamos, la confundimos con las células mucosas. Y estas células principales van a secretar enzimas, ¿no? La lipasa pancreática, la renina y el pepsinógeno. Entonces, es función. Y lo que me estaba olvidando, que es importante, las ciencias básicas es para aplicarlo. Cuando hay problemas gástricos crónicos y disminuye la secreción de ácido clorhídrico, del factor intrínseco, el paciente al final no es que es inmediatamente, sino a largo plazo puede sufrir de anemia perniciosa. ¿Por qué? Porque va a disminuir o ya no se va a secretar el factor intrínseco para la vitamina B12. Pero no es inmediata esa anemia. ¿Por qué? Porque la vitamina B12 está almacenada en el hígado y de ahí se va a ir desprendiendo en pequeñas cantidades, que es lo que necesitamos para ayudar a la hematopoiesis, pero va a llegar un momento en que ya se agotó nuestro almacén y recién se expresará la anemia, ¿no? Aquí tenemos, miren qué bonito estas glándulas. ¿Serán glándulas gástricas? Aquí vemos más glándulas fúngicas, ¿no? Miren, toda la lámina propia o porio, miren, y la entrada a las glándulas es lo que se conoce como la fovea o foviolas gástricas, ¿ya? La submucosa y la túnica muscular. Muy bien. Aquí entonces se produce la digestión de las proteínas, pero va a iniciar la absorción. Siempre hemos dicho que la absorción se produce en el intestino delgado, pero aquí ya se inicia la absorción de qué? Del alcohol. Por eso es que ustedes, cuando toman con el estómago vacío, se marean rápidamente, pero si toman con el estómago lleno, no se van a marear rápidamente, ¿no? Porque está protegida. Y si nuestra alimentación es grasa, ¿no? Chancho, qué sé yo, va a proteger la mucosa gástrica y
no nos vamos a marear fácilmente, vamos a tener mayor resistencia. Pero con esto, eso sí, seguramente lo van a aplicar. No les estoy diciendo a tomar, sino que tienen que tener conocimiento. ¿Sí? Muy bien. Entonces, también empieza la digestión de los ácidos grasos de cadena corta en posición 3. Entonces, esos ácidos grasos de cadena corta van a ser absorbidos a nivel gástrico. Entonces, si bien es cierto, la mayor absorción, por eso decimos el 90% se absorbe en el intestino delgado, porque aquí ya empezó también la absorción y las porciones altas del intestino grueso también se van a absorber pequeñísimas cantidades. ¿Sí? Muy bien. De aquí va a pasar al intestino delgado. Es muy importante, por favor, esa secreción de moco que hay en la superficie. Por eso es que, y las prostaglandinas también cumplen una función de protección. Por eso es que la gastritis, por favor, no es solamente porque comemos a deshoras, es más frecuente por la ingesta indiscriminada de fármacos. Me duele el pelo, un analgésico, un antiinflamatorio. No, porque eso inhibe la formación de prostaglandinas y eso va a favorecer la inflamación de la mucosa gástrica y luego pues ya las consecuencias que ustedes saben, úlceras y finalmente puede ser el cáncer gástrico. Muy bien. El quimo va a pasar del estómago hacia el intestino delgado y hay factores que van a estimular esta secreción como la gastrina, por ejemplo, pero también la sensación de llenura, ¿no? O sea, la cantidad de alimento y el tipo de alimento, ¿no? Hay alimentos de baja osmolaridad y alimentos de alta osmolaridad. Las de baja osmolaridad, como las grasas, obviamente la digestión es más lenta, sentimos esa sensación de llenura, pero si comemos un chifa, un ceviche o puras verduras, ¿qué va a pasar? Al poco ratito ya estamos con hambre, porque eso estimula o facilita el vaciamiento gástrico. ¿Estamos? De aquí pasa entonces al intestino delgado. Primero hacia el duodeno. Recordemos, está pasando monosacáridos todavía no completos porque tendremos trisacáridos, disacáridos, qué sé yo. También cadenas de proteínas, cadenas cortas, tripéptidos, dipéptidos, qué sé yo. Y pasará también lípidos, ¿no? Ácidos grasos de repente ya libres o monoglicéridos, diglicéridos, qué sé yo. La digestión no se ha completado, pero ya el producto de ese licuado es partículas mucho más pequeñas. Y al pasar al intestino delgado, al duodeno, recordemos que en este duodeno se van a secretar ciertas sustancias. ¿Qué es lo que se estará secretando a nivel del duodeno? Si bien es cierto, no hablarán ahí de la histología, la fisiología, pero sí saben hasta un poquito por donde llega tal cosa. A ver, ¿quién sabe? El tubo pancreático, muy bien, ¿qué más? Acabamos de hacer también biología. La bilis. Y las células también de este intestino delgado tienen en su dominio apical ciertas enzimas, ¿no? Para esas moléculas más pequeñas. Entonces, lo que se va a producir en el intestino delgado es la digestión, el 90% de la digestión, o sea, no todo va a ser completamente cortado, digamos así, y también la absorción del 90%.
pero aquí se va a dar la digestión final. Quiere decir que tendremos monosacáridos, tendremos ácidos grasos libres y tendremos, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Aminoácidos. Y colesterol libre, porque el colesterol se absorbe como colesterol libre, no colesterol esterificado. ¿Sí? Muy bien. Y obviamente, como es la digestión final, vamos a tener ahora ya líquido. Ese alimento sólido que habíamos ingerido, ahora lo tenemos líquido, que toma el nombre de kilo. ¿Sí? Y si bien es cierto, aquí se produce la absorción, se produce la digestión final, pero también hay una acción inmunológica, porque con los alimentos no solamente han pasado moléculas nutritivas, sino también pueden pasar algunas bacterias, y es por eso que aquí ya vamos a ver a las células de defensa agrupadas, ¿no?, llamadas nódulos linfáticos. Por lo tanto, hay una función inmunológica. Y como aquí se produce la absorción, se van a, en este segmento del intestino delgado, la mucosa sufre modificaciones. Una de ellas, estas ondulaciones, ¿no es cierto?, ¿no? Otras, las vellosidades intestinales y finalmente las microvellosidades llamadas chapa estriada. Eso es con la finalidad de aumentar la superficie de absorción. Aquí tenemos las vellosidades, miren, aquí lo podemos observar. No son repliegues porque estoy viendo lámina propia en su interior. Es una vellosidad intestinal. La muscular de la mucosa, la submucosa y las dos capas musculares. Aquí puedo ver la lámina propiopodio, parte de la MM y una porción de la submucosa. Las glándulas toman el nombre de glándulas o criptas de Lieberkühn. ¿Cómo reconozco que estoy frente a un epitelio, intestino delgado? Igualmente es un epitelio cilíndrico, igual que el estómago. Pero lo que yo veo aquí son estos espacios vacíos que corresponden a las células caliciformes. Y a mayor aumento yo voy a poder ver, aunque aquí lo aprecio algo, la chapa estriada. Lo que yo no voy a ver en el estómago. Aquí tenemos las vellosidades intestinales y miren ustedes las glándulas de Lieberkühn. Ahora, estas vellosidades intestinales, hijos, van a ir disminuyendo de la porción cefálica a la porción caudal, lo que significa que en el duodeno yo tendré vellosidades más altas, más grandes y más numerosas. En el yeyuno ya voy a tener menor cantidad y más bajas. Y en el ilio, como en este caso, miren, voy a tener vellosidades más pequeñas y en un número menor. Va a ir disminuyendo. Pero al revés, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Pero bueno, las células caliciformes se van a ir incrementando, ¿no?, de la parte cefálica a la parte caudal del intestino delgado. Eso me permite también su diferenciación. Estas glándulas de Lieberkühn, chicos, también va a estar constituido por varios tipos celulares. Las células de absorción, que son los enterocitos, vamos a tener células caliciformes, células enteroendocrinas, células, igualito, las mismas células, ¿no?, las células de Panet, ¿no?, células de Panet y las células madre. Aquí aprovechemos este esquema. Las células de Panet se van a encontrar en el fondo de las criptas de Lieberkühn o glándulas
de Lieberkühler, ¿no? Y estas células de Paneth tienen una función importante en la defensa, porque van a secretar lisozima y van a secretar también el factor de necrosis tumoral, ¿ya? Están presentes en las glándulas de Lieberkühler, pero en el intestino delgado. Aquí tenemos los tipos de células que ya hemos hablado, ¿no? Aquí lo pueden ver ustedes, ¿no? Es importante, células regenerativas o células madres las van a encontrar en todo el intestino delgado o en todo el sistema digestivo en realidad, ¿sí? Muy bien, aquí podemos ver estas son las células de absorción o enterocitos. Tengo la chapa estriada y las células caliciformes. Estos enterocitos cumplen, aparte de la función de absorción, también van a desarrollar una serie de funciones, como es, por ejemplo, la fosforilación de la glucosa. ¿Para qué se producirá, Yair, la fosforilación de la glucosa? Aldair, perdón. Para facilitar su absorción. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué significa fosforilación de la glucosa? Oiga, voy a hablar con el doctor Colchado, ¿ah? Igualito me dirán en fisiología, porque van a llevar en fisiología, ¿no? ¿Sí? Voy a llevar. Ya, igualito me dirán, no saben nada de histología. ¿Quién le enseñó? Pero felizmente sus profesores me conocen, lo antipática que soy, así que no van a dudar que sí les digo. A ver, usted levantó, José, muy bien. La formación de piruvatos. Pero me está hablando ya de fosforilación de la glucosa significa que la glucosa se une a un fósforo. ¿Para qué? Para evitar que la glucosa regrese hacia la luz del intestino. La glucosa es absorbida así como en los sacáridos, pero va de un medio de mayor concentración a un medio de menor concentración, pero como va empezando, al final se invierten. Dentro de la célula va a haber mayor concentración y afuera, en la luz, en el espacio luminal, va a haber menor concentración. Entonces la glucosa va a tender a salir del enterocito. Por eso es que se une al fósforo para evitar su salida e iniciar la glicólisis, ¿no es cierto? Los lípidos, o sea, los monosacáridos se absorben como tal, como monosacáridos, los lípidos como ácidos grasos libres o también como monoglicéridos. De tal manera que en el interior del enterocito se va a volver a reesterificar. Quiere decir que se produce la síntesis de triglicéridos o la reesterificación de triglicéridos. El colesterol ingresa como colesterol libre. Dentro del enterocito se produce la reesterificación. O sea, el colesterol se une a un ácido graso. ¿Se dan cuenta? También se van a sintetizar lipoproteínas. Entonces, la función del enterocito no solamente es la absorción, sino que va a desarrollar también otras funciones. ¿Está claro? La función de la célula caliciforme es simplemente secretar moco. En el duodeno, aquí tenemos nosotros la mucosa, el epitelio, la lámina propiocorium con las glándulas, y tenemos aquí la MM, y en la submucosa, solamente en el duodeno, vamos a tener estas glándulas que son las glándulas de Brunner. ¿Cuál es la función de las glándulas de Brunner? Modo. A ver. Recuerden que el kilo, ¿con qué pH está viniendo, hijo? pH ácido.
Oiga, póngase bien, pH ácido. Y estamos diciendo que en el intestino delgado se va a dar la digestión final. Ahí va a actuar, como ya alguien lo dijo, Sainz dijo, de que ahí se secretaba el jugo pancreático, y el jugo pancreático tiene enzima para las proteínas, tiene enzima para los carbohidratos, es decir, para todas las macromoléculas, proteínas, lípidos y carbohidratos, porque el trimotrinógeno, la tripsina, se secretan o vienen en el jugo pancreático. ¿Y esas enzimas tienen un pH ácido? No tienen pH ácido, tienen un pH alcalino. Entonces, ¿cómo es que en ese duodeno van a actuar estas enzimas? ¿Cómo cree? ¿Actuarán o no actuarán? ¿Se producirá acción enzimática en el duodeno o no? Una vez se aplica el bicarbonato, se desnaturaliza. ¿Y de dónde viene el bicarbonato? De las glándulas de Brunner. Ya, pues eso, mire, he perdido media hora para que me digan recién glándulas de Brunner. Las glándulas de Brunner van a secretar bicarbonato, ¿no? Entonces, ese bicarbonato va a tratar de neutralizar al pH con que viene. Pero también viene el jugo pancreático con bicarbonato porque las células centrocinares secretan bicarbonato. De tal manera que hay bicarbonato para neutralizar, pero no llegamos a un pH alcalino. Pero ustedes saben que la acción enzimática tiene un rango, ¿verdad? Un rango que no solamente es su pH óptimo, sino hay un rango hacia arriba y hacia lo alcalino o hacia lo ácido. Entonces, el pH que se alcanza aquí es de 6.8 y a ese pH las enzimas todavía tienen acción, o sea, van a producir actividad enzimática. ¿Estamos? Entonces aquí tenemos las glándulas de Brunner. Igualmente aquí ya su mucosa, la mucosa NM, su mucosa, capa muscular, y entre las dos capas musculares vamos a tener al plexo de Auerbach. A mayor aumento, como pueden ver ustedes, vemos con una zona blanquecina con núcleos grandes, ¿no? Parecen un axón con mielina, pero estos son las neuronas ganglionares. Su función va a ser el peristaltismo, producir el peristaltismo. Entonces, sobre este intestino delgado, pues hemos dicho que aquí se produce la digestión final. Pero los lípidos que son, aquí hay agua, en el lumen del intestino delgado hay agua, hay gran cantidad de agua, de tal manera que los lípidos no son pues hidrofílicos y van a formar una gota grande de grasa, ¿no? Ahorita cuando hablemos hígado, hablaremos al final. Entonces aquí se va a llevar a cabo, no hay que me olvide, ¿cómo? A ver. No hay un peristaltismo que va a tener acción sobre los lípidos, sobre la gota grande de grasa. La está moviendo, como agitando, y esa gota grande se divide en gotas pequeñas, ¿no? Pero si no, se vuelven a unir. Eso es una emulsificación mecánica. En cambio, la bilis, ya bueno, voy adelantando, lo que va a producir es una emulsificación química, ¿no? Se divide en gotitas más pequeñas llamadas micelas, porque es así como ingresa al enterocito, pero ya no se vuelven a unir, porque cada gotita pequeña se rodea de bilis y ya no se puede unir. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Y de aquí, el 90% se ha absorbido y el resto, no el 10%, no siempre el 10%, va a pasar al intestino grueso. Si nosotros ingerimos muchas grasas, las grasas tienen
una digestión un poco más lenta y el tiempo, no todo el tiempo va a estar en el estómago, el intestino, sino va a seguir circulando y puede pasar más grasa hacia el intestino grueso, lo que puede producir cambios en la formación de las heces. Cuando comemos mucha grasa, que a veces nos puede dar procesos diarreicos, ¿verdad? Entonces, miren, va a pasar al colon, al intestino grueso. ¿Y cuál es la función del intestino grueso? Absorción de agua, de minerales. ¿Para qué? Para la formación de las heces. Todo es deducción lógica, pero hay que entenderlo. Si está pasando líquido del intestino delgado al intestino grueso, en el intestino grueso se va a formar las heces, que es una sustancia pastosa. Pero ¿y cómo se va a solidificar? Tiene que perder agua. ¿Y cómo se va a perder agua? Porque aquí, creo que les pongo, ¿no? Se va a absorber el agua, se va a absorber minerales y vamos a absorber también algunas vitaminas, ¿no? Aquí, como se acumulan las heces, se va formando las heces, obviamente las bacterias van a proliferar, vamos a tener una mayor cantidad de bacterias y estas bacterias están produciendo su función, están metabolizando, porque están vivas, no están muertas. Y producto de este metabolismo bacteriano tenemos sustancias muy importantes para nuestro organismo. La vitamina K, por ejemplo, que es fundamental. ¿Por qué? Muy bien, porque participa en la coagulación. Pero también vitaminas del complejo B6, por supuesto, no. Ácido fólico, bueno, son la vitamina B12, o sea, son vitamina B, la vitamina K. Saben que la vitamina K es todo un complejo. Gracias a la absorción de agua es que el contenido que llega hacia el intestino grueso se va a convertir en una sustancia pastosa, indigerible, que lo conocemos como las heces. La organización estructural es la misma, tiene una mucosa, pero ojo, estas no son vellosidades, ya no hay vellosidades porque aquí no se va a producir la absorción de nutrientes. No, de tal manera que cuando está vacía, se va a replegar, como que se va a arrugar y lo que vemos son los pliegues, ¿no es cierto? Casi todo el intestino grueso tiene estos pliegues, salvo la porción del recto, ¿no? La porción anorrectal, donde sí hay elevaciones de la submucosa y mucosa, que toman el nombre de, ¿cómo se llamaban? Ya me olvidé, las columnas de Morgane, ¿no es cierto? En cambio, aquí no, tenemos el epitelio de revestimiento. Su imaginación va a formar también las glándulas de Lieberkühn o criptas de Lieberkühn, pero la diferencia de estas glándulas de Lieberkühn con las que se encuentran en el intestino delgado es que aquí no están presentes las células de Paneth. Parecen contraproducentes, ¿verdad? Si aquí vamos a tener más bacterias, vamos a tener las heces que están llenas de toxinas, producto de bacterias, ¿por qué no las células de Paneth que van a secretar linfocitos? Pero a cambio de eso, aquí sí hay una gran formación de agrupaciones de linfocitos, de células de defensa que toman el nombre de las placas de Peyer. Bueno, aquí no está graficado, ¿no? Bien, que se inician, que se ubican en el corio, pero que pueden crecer tanto que rompen la MM o la desplazan, dependiendo del tamaño, y se van a ubicar en la submucosa. Y tenemos la capa muscular. Las glándulas de Lieberkühn con las mismas células, pero la diferencia es que aquí, en el intestino grueso, tenemos una gran cantidad de células caliciformes, ¿no?
Pero tenemos luego los mismos tipos celulares. Célula de absorción, porque aquí se va a absorber agua, se va a absorber electrolitos o minerales, como lo quieres llamar, pero en pequeñas cantidades, gran cantidad de células calciformes, células enteroendocrinas o células madres, ¿no? O células de regeneración. No sé qué está ahí, a célula regenerativa, ¿no? Muy bien, aquí lo pueden ver. Aumento de células caliciformes, aunque no está muy bonita, lo he debido cambiar. Miren, el epitelio de revestimiento, las glándulas de Leeuwenhoek y estas son las placas de pelo. La NM aquí ha sido desplazada, parece que se está rompiendo, la submucosa y las capas musculares. Aquí tampoco está bonita, tenemos bonitas fotos de acá. El epitelio, que ya sabemos, absorbe agua. Si hay abundantes células calciformes, van a secretar moco. ¿Para qué? Para facilitar el tránsito de las heces, o sea, el pasaje de las células por intestino grueso, ¿no? Porque las heces se van acumulando y cuando tomamos poca agua, las heces van a ser todavía más sólidas y pueden pasar pasan frotando el epitelio y a veces hay sangrado. Cuando las personas son estreñidas, como está oyendo la palabra, pueden inclusive hacer sangrar a esta mucosa, lo que puede provocar posteriormente la hemorroide. Por eso es que es importante la secreción de moco de estas células caliciformes. Muy bien, ya me he puesto recto porque es lo mismo, solamente que tiene las columnas de Morgani, ¿no? Y eso también para facilitar el cierre. Esas columnas de Morgani hace que cierren más esa sección anorrectal y luego también se van a expandir para la salida de la heces. Muy bien. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos estados diarreicos profusos, eliminamos todas las bacterias y por eso que ustedes han escuchado probablemente hay que reponer, ¿no?, esas bacterias. ¿Por qué? Porque el metabolismo bacteriano en esta zona es muy importante por las funciones que nosotros hemos visto. No solamente es la pérdida de agua y la solución a grandes pérdidas de agua con las diarreas no es tomar agua, porque tenemos que tener en cuenta, hijos, que no solamente perdemos agua, perdemos minerales, perdemos electrolitos. Por eso es que la restitución de esta pérdida de agua es mediante un fluido que tenga también electrolitos, lo que llamamos suero, ¿ya? Eso es importante. Y la restitución de la flora bacteriana, ¿sí? Muy bien, hay también una alteración que hemos dicho que es frecuente en esta zona, es la ausencia del plexo de Auerbach, ¿no? Lo que va a producir es que no haya peristaltismo en esta zona del colon y no puede transitar las heces, de tal manera que se sigue acumulando y vamos a tener el megacolon aganglionar. Es importante tratar de solucionar los problemas de estreñimiento, porque ahora hay estudios, hijos, que el Alzheimer está relacionado, se está investigando, está todavía en investigación, el Alzheimer está relacionado con el estreñimiento, porque hay personas, no es normal, no podemos estar así, que no defeque durante una semana, 5, 6, 7 días, ya eso es peligroso cuando se hace crónico, porque las heces tienen toxinas y regresan por la vía hemática aquí. Por eso es que se está relacionando
el Alzheimer con el estreñimiento. Muy bien, para que se produzca toda esta digestión es necesario de sustancias que son las enzimas, y estas son elaboradas por las glándulas anexas. Las glándulas salivales, hemos dicho que no las vamos a tratar, y hablaremos de lo que es el hígado y el páncreas. Tenemos aquí el hígado, que es el órgano más grande, ¿no? Tiene sus 4 lóbulos y está revestido por tejido conectivo que le forma una cápsula, la cápsula de Gleason, ¿no es cierto? La cápsula de Gleason. Este órgano es muy importante, hijos, ¿por qué? Porque es el almacén de nuestro cuerpo. Ustedes saben que el almacén, ¿cuál será la función de un almacén? Su nombre es, a ver, Alejandra, todos los productos de una fábrica, ¿verdad? Todo lo que necesita esta fábrica llega ahí, lo acumulan en el almacén. Igualmente, en nuestro hígado, ustedes han hecho digestión de las macromoléculas, ingresa al enterocito y de ahí van a pasar al sistema, van hacia el hígado, salvo los lípidos, que por los conductos pilíferos se va a ir directamente hacia la sangre, pero todo lo demás llega al hígado, por eso es importante. Y a partir del hígado es que se va a distribuir para todo nuestro organismo. Por eso es que el hígado es muy importante, va a cumplir una serie de funciones: síntesis y secreción de bilis. ¿Para qué me servía la bilis, hijo? Emulsificación de las grasas. Emulsificación, o sea, para la digestión de la grasa. Le voy a cobrar la grabación, pero usted viene, su celular es el que me presta atención y usted está durmiendo. ¿Qué es esto? Entonces, síntesis y secreción de bilis, síntesis de proteínas. ¿Qué proteínas son las que se sintetizan en el hígado? Así que recuerden, los factores de la coagulación, porque son proteínas esos factores de la coagulación, ¿no? Las lipoproteínas, también un tipo de lipoproteínas se van a sintetizar ahí. Metabolismo de los carbohidratos, ahí se almacena una reserva muy importante. ¿Cuál es esa? ¿Ah? Muy bien, el glucógeno es una reserva de naturaleza animal, porque el almidón es una reserva, pero de naturaleza vegetal, ¿verdad? Metabolismo de lípidos, porque aquí se sintetiza el colesterol, se sintetizan lipoproteínas. Recuerden ustedes que ya ustedes que han terminado de crecer ya no necesitan comer muchas grasas. El consumo de grasas debe ser controlado, porque si no, fácilmente en el futuro van a sufrir de hipercolesterolemia, porque ya mis células, o en este caso, sobre todo el hígado, va a sintetizar el colesterol endógeno, y no es la única célula que van a sintetizar el colesterol endógeno. De tal manera, colesterol endógeno más colesterol exógeno, y recuerden que el colesterol se elimina totalmente. Eso es cultura, hijos. Yo no quiero que me digan tantos carbonos tiene el colesterol, tantos amigos. No. Las ciencias básicas, porque ustedes no van a seguir esa especialidad de bioquímica ni nada. Ustedes son odontólogos, pero que deben tener una cultura médica. A ver. Estoy preguntando, así como hay un ingreso de carbohidratos, de lípidos, y hay una eliminación,
el colesterol es eliminado totalmente. ¿Por qué no? Porque hay una circulación enterohepática, ¿no? Es cierto, se va a digerir en el intestino delgado, pero no todo pasa, va a regresar hacia el hígado. Por eso es que las únicas vías de expresión del hígado, del colesterol, es aquí, es un poco en las heces, pero no hay una expresión total. Hay un retorno nuevamente hacia el hígado, es lo que se llama la circulación enterohepática. Por eso es que si estoy reciclando, llamémosle, y encima estoy ingiriendo gran cantidad de colesterol, al final voy a tener una hipercolesterolemia. Hijos, apliquemos nuestras ciencias básicas con esto, por favor, hijos. Circulación enterohepática. ¿No lo viste en bioquímica? Yo creo que sí, así no para llamarle la atención al doctor Colchado. ¿Los va a matar? Muy bien. Y obviamente la detoxificación. Cuando ustedes toman, y no me van a decir que es lo primero que aprenden y nunca se olvida. ¿Qué pasa cuando se dan una borrachera? Usted dijo, ¿alguna vez se ha mareado? Nunca. No, ¿verdad? Claro, aquí son sanos. ¿Cómo le llaman? La resaca, que nada pueden soportar, porque el hígado el pobre es el que se intoxica. Y luego se va a ir desintoxicando la detoxificación para regresar a nuestro estado normal o inicial. Por eso es que hay que cuidar el hígado de los licores, del consumo excesivo de grasas, pobre hígado, pobre de grasas, no, perdón, de medicamentos, pobre hígado, pobre riñón. ¿Sí? Muy bien, rápidamente. Ustedes van a encontrar un montón de hígado. La unidad funcional clásica es la de... no les he puesto. Ya no les he puesto. Y así. Es la de los lobulillos hepáticos. Pero también hay otra unidad funcional que le llaman del ácido hepático, que considera, ¿no es cierto? Recuerden, es en forma romboidal. Y el otro, el espacio porto, ¿no? Que es en forma triangular. Aquí eso en rombo, pero esto es lo más bonito, ¿no? Los lobulillos hepáticos, donde vamos a tener nosotros una vena centrolobular. Todas las venas son ramificaciones de la vena porta, ¿verdad? Y a partir de aquí emergen los hepatocitos en columnas, que son las columnas de Riemann. Una columna y entre ellas hay un espacio que es el espacio sinusoidal. En la confluencia de varios lobulillos tenemos aquí un espacio donde hay tejido conectivo. Obviamente el tejido conectivo siempre va a estar presente porque los hepatocitos son células epiteliales de origen endodermal. Por lo tanto deben tener su soporte de tejido conectivo, ¿no? Y aquí tenemos el espacio porta, donde vamos a encontrar a la tríada de pierna. Una rama de la vena, una rama de la arteria hepática obviamente, y ¿qué me faltó? El conducto, ¿no? El conducto, lo vamos a ver, y esto se llama el espacio porta. Aquí tenemos la vena centrolobular, las columnas de Riemann y el espacio sinusoidal. Hasta aquí llegan todos los nutrientes que nosotros hemos ingerido. Y ¿por qué se llama espacio sinusoidal? Porque aquí encontramos un tipo de capilar que es el capilar sinusoidal, un capilar con poros. Hay que diferenciarlo del capilar fenestral. El capilar fenestral es que tiene poros, pero encima tiene como una especie de coladera que controla. A pesar de que son poros abiertos, ¿no? Sin embargo, hay un control también del pasaje de moléculas. El espacio sinusoidal. Hasta aquí llegan, como les decía, todos los nutrientes
y hay un espacio entre la pared de este capilar y el hepatocito, que es el espacio, dice, que sirve como un intermediario para el pasaje de los núcleos, ¿no? Cada uno de estos son los núcleos del hepatocito. Aquí tenemos el espacio porta. Aquí tenemos la vena centralobliar, las columnas de Riemann, los espacios sinusoidales donde tenemos este capilar sinusoidal, y en el capilar sinusoidal tenemos tipos celulares en la pared, ¿no? Tenemos las células endoteliales, tenemos las células de Kupffer, que son los macrófagos del hígado, y tenemos unas células que almacenan líquidos, células líquidas, ¿sí? Y aquí tenemos la triada de Kiernan, ¿no? La arteria, una rama de la arteria hepática, sería una arteriola, una rama de la vena porta, sería una vena pequeña, y el conducto biliar. Obviamente, para formar estos conductos se van a ir formando de canalículos más pequeños que surgen desde el hepatocito, los colangioles, etc. Los conductos hepáticos aquí, hasta formar el conducto mayor, que es el conducto hepático principal, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el espacio porta, el sinusoide, y mide el espacio dice, los hepatocitos. Aquí tenemos los hepatocitos, y miren primero los canalículos biliares para luego ir formando los conductos biliares, ¿no? El páncreas, que es una estructura alargada de aproximadamente, dicen, ¿cuántos centímetros mide? 20 a 25 centímetros, ¿verdad? Tiene también su cápsula y tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, ¿no? Está dividido en los lobulillos hepáticos. O sea, la cápsula, el tejido conectivo de la cápsula ingresa y me va a dividir a este páncreas en lóbulos, ¿no? Tiene su conducto principal, que es el conducto de Wilson, muy bien, o puede tener un conducto accesorio que es el de Stenone, ¿verdad? Ay, miren, tiene dos porciones, el páncreas exocrino y el páncreas endocrino. El páncreas exocrino constituido por los acinos o adenómeros pancreáticos. Un acino está formado por varias células. Cuando veamos el próximo semestre nos va a hacer recordar, cuando veamos glándula parótida nos va a hacer recordar al páncreas, porque estas son células serosas, porque se va a secretar un jugo, un fluido alcalino, ¿no? Y los acinos del páncreas van a ser mucho más grandes. ¿Por qué? Porque el número de células que forman son mayores. Hasta 30 células se dice que van a formar un acino pancreático. Entre estos acinos pancreáticos vamos a encontrar acúmulos celulares. Esa es la diferencia. El acino forman estructuras, son estructuras. En cambio, el páncreas endocrino son células, pero que están agrupadas simplemente, ¿no? El páncreas endocrino. Y la función es diferente. El páncreas endocrino secreta hormonas. Tiene 5 tipos celulares, de los cuales las células alfa, que necesitaríamos una coloración especial en realidad para poderlas identificar. Aquí podríamos decirlas simplemente por la ubicación, que ni siquiera nos va a dar esa seguridad. Las células alfa se ubican en la superficie, mientras que las células beta se ubican mayormente en el interior.
Pero de repente por la coloración, ¿no?, un poquito acidófila, podríamos decir que es una célula beta. Pero lo más exacto, ¿por qué? Porque al hacer un corte podemos desplazar. Entonces lo más exacto son coloraciones especiales. Las alfa, ¿qué secretan? Insulina, creo, ¿verdad? ¿Qué secretan? Glucagón. Y las beta, insulina. Muy bien. Aquí tenemos un adenómero, mire, varias células acinares se les llama, un acino o adenómero pancreático, y en cuyo interior, chicos, vamos a ver unas células claras, que son las células centroacinares. Y estas células centroacinares son las que van a secretar el bicarbonato. Y las células acinares le van a secretar el jugo pancreático. Toda esta secreción es secretada por el conducto intercalar. Las células centroacinares, creo que por aquí hay, no hay. Bueno, aquí hay varias células, aquí, miren, varias células y me están formando ya el conducto intercalar, ¿no? Es el que se encarga de secretar lo que está produciendo estas mismas células y también lo que secretan las células acinares, ¿no? Conducto intercalar, que se van a unir para formar conductos mayores. Y los conductos, estas son intralobulillares, y los conductos que se encuentran en los tabiques conectivos serán conductos extralobulillares. Aquí, por ejemplo, miren, este es un conducto interlobulillar o extralobulillar, porque se encuentra en un tejido conectivo. Conducto intercalar aquí formándose, pero no veo. No lo veo. ¿Sí? Aquí, miren, tenemos el páncreas exocrino, los acinos, y el páncreas endocrino, ¿no? Entonces, simplemente por la ubicación podríamos reconocer en una coloración de hematoxil, ¿ya? Estos son los tabiques interlobulillar, ¿no? Páncreas. Y lo que me estaba olvidando, pero bueno, ya ustedes han llevado en bioquímica, estamos sobre la hora, creo. Ya ustedes saben lo que es una emulsificación química. Divide. ¿Con qué finalidad se produce la emulsificación química? Para que las enzimas puedan actuar, para que la lipasa, ¿no? Tenemos la lipasa pancreática, esta es la gota gorda, y el triglicérido, el colesterol, se encuentran aquí como también en la superficie, todos los lípidos. Y esta enzima actuará sobre los lípidos que se encuentran en la superficie de la gota, más no en los lípidos que se encuentran en el interior de esta gota grande. Por eso es que las personas que le han extirpado la vesícula biliar tienen una digestión mucho más lenta. ¿Estamos? Por eso es que es necesario romper la tensión superficial, y eso lo hace la bilis. La bilis rompe esta tensión superficial y esta se divide en gotitas más pequeñas llamadas micelas. Pero ya no se pueden volver a unir como en la emulsificación mecánica, en que yo aquí no se dividen pero se vuelvan a unir. Aquí no se van a unir porque la bilis se une o rodea a cada micela. De tal manera que ahora la lipasa pancreática puede actuar más fácilmente sobre los lípidos porque ya se encuentran más superficialmente, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la bilis. Aquí tenemos la vesícula biliar que mide aproximadamente 8 a 10 centímetros, almacena bilis y la va a ir secretando hacia el duodeno para eso, ¿no? Para la emulsificación de las grasas. Tiene la misma estructura, solamente que carece de su glucosa. Miren, va a estar vacía también y tiene todos estos repliegues. Es un epitelio cilíndrico simple. Aquí no hay células caliciformes. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué no habrá células caliciformes? Es un epitelio columnar nada más.
Miren, emplee su lógica. Mucho, hijos, tiene que ver nuestra lógica, nuestra análisis. Célula caliciforme porque no se absorbe nada. No va a transitar nada, no necesita moco, ¿no es cierto?, para que facilite el tránsito o para que lo proteja de un pH. No, por eso no hay células caliciformes, solamente un epitelio columnar o un epitelio simple. Tiene su lámina propia o corio, tiene su capa muscular, pero carece de su mucosa. Esa es su función. Su capacidad, dicen que va de un, aunque algunos dicen también 30, 50 mililitros a 70 mililitros. ¿Ya? Creo que ya nos pasamos, ahí muy bien, ahí está. Vayan ahora después de aprobar el curso, de aprobar al curso para que vean esta maravilla que es el Cerro de los 7 Colinas. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Ya, muy bien. Hoy día no les voy a tomar el paso, los voy a hacer descansar. Sí, porque ya veo que han estado estudiando, ¿no? Los voy a descansar. Yo sé, miren, ¿cuándo? Así que tienen sus 20 minutos mientras vamos preparando un poco más el paso. ¿Ya? El paso práctico. Ahora van a ver que no me dio a